Buenas tardes, estimados y estimadas estudiantes. Aquí les tengo lo que es el feedback de física de la asignatura para este segundo quimestre, donde vamos a recordar ciertos temas que hemos visto y también vamos a destacar cuáles eran las evidencias de aprendizaje que tienen que realizar y almacenarlas en sus portafolios. Vamos a empezar entonces con la semana número 16. En esta semana introducimos conceptos como la ley de Ohm y cómo trabajar los circuitos en serie y circuitos en paralelo. Básicamente trabajamos en esa semana los circuitos en paralelo. Ahí pusimos ejemplos hipotéticos, como vemos en el gráfico, donde estaban asociadas tres resistencias en paralelo y se podría calcular una resistencia equivalente. Para esto lo único que hacíamos era sumar el inverso de cada uno de estos, ¿sí? y sacar una resistencia equivalente. La actividad para el portafolio en esta semana era encontrar la diferencia de potencial de una batería que alimentaba un circuito en paralelo, y para eso lo tenían que realizarlo en una hoja de papel, ¿sí? Y resolverlo. Aquí estaba la respuesta de cuáles eran cada uno de los valores equivalentes de cada de estas magnitudes y el diagrama o el circuito principal donde estaban tres resistencias asociadas en paralelo. Ese era el tema de la semana 16. En la semana 17, en cambio, habíamos hablado del magnetismo, que era el conjunto de fenómenos físicos mediados por campos magnéticos, y que estos podían ser generados por las corrientes eléctricas o por los fenómenos de las partículas que constituyen estos materiales. Básicamente el fenómeno más general era el electromagnetismo porque era algo cotidiano en la actualidad. Teníamos que su unidad de medida para el sistema internacional era el Tesla, que era un equivalente de un newton sobre, o partido sobre un coulomb por un metro sobre segundo. Teníamos también las magnitudes que aparecían en el magnetismo, que era la fuerza magnética, representada por una variable F, y que su unidad de medida era el newton. Teníamos la carga eléctrica, representada por la variable Q, que es su unidad de medida para el sistema internacional del coulomb. La velocidad, que estaba denotada por la variable V, y su unidad de medida era el metro por segundo. El campo magnético, que era representado por la letra griega beta, o en algunos libros por la letra B mayúscula. Su unidad de medida era el Tesla para el campo magnético. Aquí habíamos visto un concepto sobre lo que pasaba en el magnetismo cuando habían objetos que tenían magnetismo por medios naturales y otros que eran inducidos por corriente eléctrica. Vemos que cuando teníamos imanes que tenían polos opuestos se atraían, y cuando había polos diferentes pasaba lo contrario, había repulsión. En esa semana también vimos la regla de la manito para poder comprender cada uno de los vectores asociados al magnetismo. Ahí veíamos vectores como lo que era el campo magnético, la velocidad y lo que era la fuerza, que siempre estaba perpendicular a 90 grados con la velocidad. Ahí establecimos una ley que decía que toda la fuerza electromagnética era igual al producto de la carga por la velocidad que lleven estas cargas y multiplicado por el campo magnético. Como actividad para esta semana en el portafolio tenían que realizar en una hoja de papel reciclado o en cualquier hoja un resumen sobre todo el contenido de esa ficha y almacenarla en el portafolio. Eso era básicamente lo que habíamos trabajado en la semana número 17. Para la semana 18 introducimos conceptos ya de fuerza de un campo magnético y cómo esa fuerza se daba en situaciones y en experimentos hipotéticos. Dentro del primer experimento vimos lo que era la fuerza de un campo magnético sobre una carga móvil, y también vimos cómo era la fuerza sobre un conductor rectilíneo, en este caso un cable de metal, un cable de cobre, de cualquier material conductor, cuando se veía recorrido por una intensidad eléctrica. Ahí dedujimos diferentes fórmulas aplicables. En el primer caso dedujimos que la fuerza dentro de un campo magnético y una carga móvil era igual al valor de la carga multiplicado por la velocidad y por el campo magnético. Para el caso de un medio conductor, ahí cambiaba. Ahí decíamos que la fuerza de ese campo magnético era igual a la corriente eléctrica que fluía por ese cable conductor, multiplicado por la longitud que tenía ese cable conductor y multiplicado también por el campo magnético. ¿Sí? Ahí definimos entonces que el vector I, que era corriente eléctrica, era el módulo de la longitud del conductor y dirección y sentido en el que indique esa intensidad de corriente. Además de eso establecimos y dedujimos el valor para la fórmula para poder encontrar el campo magnético,
que siempre iba a ser igual a la fuerza que sucedía ese campo magnético partido para la carga multiplicado por la velocidad y por el seno de ese ángulo. Porque al darnos cuenta con la regla de la manito, en cargas móviles, iba a haber un ángulo que se lo denotaba con la letra griega teta, ¿sí? Un ángulo seno, que indicaba que era el ángulo entre los vectores, entre la velocidad y el campo magnético. Y también había que multiplicarlo por ese ángulo. Para esta semana 18 no teníamos actividad del portafolio, todos trabajamos en la tutoría online. Entonces para la semana 18 no necesitamos tener evidencia en el portafolio. Luego nos vamos a la semana 19, ahí hablamos sobre la ley de Ampere. Ahí hablábamos sobre cómo por un cable conductor se podía inducir corriente eléctrica cuando se veía afectado por un campo magnético. Ahí establecimos una constante de permeabilidad, ¿sí? Una constante de permeabilidad magnética que era igual a 4pi por 10 a la menos 7 multiplicado por 1 tesla por metro sobre amperio. Básicamente esta ley de Ampere explicaba que la circulación de la intensidad de un campo magnético en un contorno cerrado siempre iba a ser proporcional a la corriente que recorre ese contorno. ¿Sí? Ahí establecimos el valor del campo magnético que era igual a la permeabilidad por el campo magnético y partido sobre 2pi por el radio. Ahí encontramos las nuevas magnitudes que asomaban en la ley de Ampere, como era el campo magnético, la inductancia, el radio de ese vector y la permeabilidad magnética. Cabe destacar que este valor de la permeabilidad magnética que encontramos aquí era un valor constante, aunque más adelante vamos a ver que esa permeabilidad también podía variar. Además teníamos que una corriente que circula en un alambre produce efectos magnéticos sobre una brújula a su alrededor cuando experimentábamos los fenómenos físicos. En esta semana trabajamos algunos ejercicios de aplicación referente a la ley de Ampere. Entonces, para esta semana sí existía hubo actividad para el portafolio que consistía en resolver 4 ejercicios prácticos. El ejemplo 1 era calcular la magnitud del campo magnético producido en un alambre rectilíneo muy largo en un punto situado a 1 metro del mismo si el alambre transportaba una corriente de 1 amperio. Ahí teníamos que encontrar el campo magnético. Para este caso teníamos que aplicar las leyes de las fórmulas dadas en la semana anterior, en la semana 18, donde se encontraba la fuerza por un medio conductor. En el ejercicio 2 teníamos que encontrar también lo que es el campo magnético. Teníamos un cable conductor que era perpendicular al plano del papel con una corriente de 5 amperios. Necesitamos calcular el campo magnético cuando estaba situado a 3 centímetros del conductor. Luego teníamos el ejercicio 3, donde mencionábamos una corriente eléctrica creaba un campo magnético de 4 por 10 a la menos 4 tesla en un punto situado a 3 centímetros. Necesitamos encontrar cuál es la intensidad de la corriente eléctrica. Aquí para yo ayudarles, ya les he ayudado despejando las fórmulas y les he puesto la expresión para que solo reemplacen con los valores. Y por último el ejercicio 4, donde teníamos dos corrientes rectilíneas y paralelas y necesitamos encontrar el campo magnético producido por el un medio conductor en el primer cable y en el segundo cable, porque al haber dos corrientes eléctricas significaba que había dos cables conductores que el uno era paralelo con el otro. Esto era lo que vimos en la semana 19. Nos vamos a la semana 20. En la semana 20 vimos lo que era el motor eléctrico para comprender el teorema de Ampere. Ahí vimos que la circulación de este campo magnético sobre cualquier superficie cerrada C era igual al producto de esta permeabilidad por la intensidad de corriente eléctrica que atravesaba la superficie limitada por dicha curvatura. Cuando hablamos de esa superficie C, vimos el ejemplo del motor eléctrico, que al momento que se veía conectado con una corriente continua en una batería, pues dentro de este motor se encontraba lo que era una solenoide, una masa, una bobina, que esa era la superficie cerrada C, ¿sí? Que se ve afectada por una intensidad de corriente eléctrica. Ahí vimos cada una de las partes, vimos en el video cómo se llamaba cada una de estas partes del motor eléctrico y encontramos que el campo magnético ahí era diferente la forma de encontrar, porque en este caso aparecían nuevas magnitudes, ¿sí? Y había una transformación de Maxwell para este teorema de Ampere. En conclusión, habían dos fórmulas para encontrar el campo magnético. La primera fórmula mencionaba que el campo magnético era igual al producto de lo que es la permeabilidad magnética de esa masa, de esa solenoide, de esa bobina, multiplicado por el número de espiras, la cantidad de espiras que rodeen esta masa,
y multiplicado por la corriente eléctrica que atravesaba ese circuito y dividido para la longitud de ese medio conductor o la longitud que tenga esta masa o esta bobina. Y ahí podíamos encontrar entonces el valor del campo eléctrico, el campo magnético, perdón. En el caso de la transformación de Maxwell, veíamos que había una adaptación donde ahí se mencionaba que la circulación del campo magnético es la integral a lo largo de una trayectoria cerrada del producto escalar entre la inducción magnética del campo B y el elemento de la trayectoria de la derivada de la distancia. Entonces aparecían nuevas magnitudes, dedujimos y establecimos que la fórmula del campo magnético para este caso era igual a la permeabilidad por el campo magnético y partido para 2pi por el radio, porque en este caso siempre va a haber un radio del medio conductor. Supongamos hipotéticamente que tenemos un cable número 10, pues debe tener un radio en milímetros de este cable conductor para poder encontrar el número exacto o el valor concreto del campo magnético. Para la semana 20 no tuvimos ningún ejercicio que hacer o ninguna evidencia para el portafolio, ya que todo lo trabajamos en clase en la tutoría online número 20. Nos vamos ahora a la semana 21. En la semana 21 vimos las dos experiencias de Faraday, ¿sí? Dos experimentos que proponía la asignatura, proponía también Faraday para poder comprender cómo se comportaba el campo magnético cuando se ve afectado con los imanes y cómo él dedujo de que se podía deducir corriente eléctrica moviendo simplemente imanes dentro de medios conductores. Entonces, en la primera experiencia del movimiento de un imán en el interior de una bobina, ahí se estableció materiales, una bobina de hilo conductor, un imán y un galvanómetro. El procedimiento consistía en conectar los extremos de la bobina a un galvanómetro para poder medir la corriente inducida o introducir y extraer el imán. En otras palabras, cogíamos un multímetro por una espira y movíamos el imán dentro de la espira. Entonces, al haber movimiento de ese imán dentro de la espira, el multímetro, la agujita de la plumita del multímetro se iba a mover porque iba a haber atravesado por una corriente eléctrica. Dentro de sus resultados, veíamos que si acercábamos el imán a la bobina, aparecía una corriente eléctrica y que si le cambiamos el imán, el sentido de la corriente inducida en la bobina se invertía, o sea que podíamos invertir la corriente eléctrica si le invertíamos la polaridad del imán. También vimos una segunda experiencia, un segundo experimento. Este no lo he creído conveniente poner porque prácticamente es lo mismo que el primero, a diferencia de que se usa dos espiras y se utiliza dos multímetros para ver qué es lo que sucede. En esta semana sí tuvimos lo que era una actividad para el portafolio, consistía en resolver un cuestionario de preguntas basados en lo que vimos en esa tutoría online y en lo que vimos en la ficha pedagógica. Tenían que responder unas preguntas, estas preguntas son las siguientes. Primero tenían que explicar en qué consiste el fenómeno de inducción electromagnética, que no es otra cosa que inducir corriente moviendo imanes, qué es necesario para inducir una corriente eléctrica, qué era necesario para mover una espira para inducir corriente eléctrica, y al introducir el imán en una bobina se induce una corriente eléctrica. ¿Por qué la intensidad de la corriente eléctrica inducida es mayor al aumentar la velocidad del desplazamiento del imán? Por último, describir diferentes maneras de variar el campo magnético en las cercanías de un circuito formado por una espira conectada a un galvanómetro. Esa era la actividad para la semana 21, sumamente sencilla. Tenían simplemente que revisar el material que se les dio, los videos de las clases en diferido y la ficha pedagógica o la ficha hecha con adaptaciones para esta semana. Nos vamos a la semana 22. Esta semana teníamos que tratar la aplicación de esta inducción electromagnética, ¿sí? Descubierta por Maxwell. Dentro de las aplicaciones vimos el funcionamiento del generador y del alternador. Dedujimos un valor, una nueva magnitud, ¿sí? Que se llamaba la fuerza electromotriz y cómo era inducida. Dedujimos algunas fórmulas para encontrar la radiación magnética, que era igual al número de espiras por el campo magnético y por la superficie multiplicado por el coseno de la velocidad angular por el tiempo. También dedujimos cómo encontrar la frecuencia, que era igual a la velocidad angular partido para 2 veces pi. Establecimos conceptos. Algunos de ustedes mencionaban que dentro de los ejemplos más prácticos de la inducción electromagnética teníamos lo que era la brújula, el timbre, la guitarra eléctrica, el motor eléctrico, el electroimán y el más visible en la actualidad, que era el transformador. Todos estos eran ejemplos básicos y muy importantes, como han cambiado, han transformado nuestra sociedad
para lo que era la inducción electromagnética. En esta semana 22 no había actividad para el portafolio. Luego tenemos la semana 23, hablábamos de las radiaciones electromagnéticas, que no era otra cosa que la consolidación, donde Maxwell consolidó la teoría de Faraday y la teoría de Ampere, ¿sí? Estos dos autores mencionaban el uno que se podía, la corriente eléctrica inducía campos magnéticos, y el otro autor mencionaba que se podía inducir corriente eléctrica si movíamos imanes o campos magnéticos por un medio. ¿Sí? Entonces él consolidó estas dos teorías y él dijo lo siguiente, que las ondas electromagnéticas eran transversales y consistían en la propagación sin la necesidad de un soporte material alguno de un campo eléctrico y de un campo magnético perpendiculares entre sí, y que la dirección de la propagación siempre iba a ser entre cada una de estas ondas, la onda del campo eléctrico y la onda del campo magnético, iban a formar un ángulo de 90 grados, ya que eran perpendiculares. Él consolidó esta teoría estableciendo 4 ecuaciones, ¿sí? Donde las habíamos mencionado: la primera ecuación de Maxwell, la segunda ecuación de Maxwell, la tercera ecuación de Maxwell y la cuarta ecuación de Maxwell. La primera ecuación consistía en que el flujo del campo eléctrico a través de cualquier superficie cerrada era proporcional a la carga eléctrica en su interior. La segunda ecuación mencionaba que el flujo magnético a través de cualquier superficie cerrada es cero, y el número de líneas de inducción que entran siempre va a ser igual al número de líneas que salen. La tercera ecuación de Maxwell mencionaba que un campo magnético variable genera un campo eléctrico a su alrededor. Y por último, la cuarta ecuación de Maxwell: un campo magnético puede ser producido por corriente eléctrica o por un campo eléctrico variable. Para esta semana 23, si teníamos actividad para el portafolio, consistía en elaborar un ordenador gráfico de estas ecuaciones de Maxwell, ¿sí? Y ir especificando con sus propias palabras cada una de estas ecuaciones. Pero como ya les digo, prácticamente es la consolidación, ¿sí? Empezando por la primera ecuación, que no es nada más de mencionar de que todo campo eléctrico siempre va a ser proporcional a la carga eléctrica que tenga en su interior. Un ejemplo práctico de la primera ecuación de Maxwell podríamos hablar de la ley de Coulomb. La segunda ecuación de Maxwell mencionaba que el flujo magnético a través de cualquier superficie cerrada siempre va a ser cero, porque no se ve afectado, y que la cantidad de líneas de inducción siempre va a ser igual al número de líneas que salen. Entonces, si yo tengo 4 líneas de inducción dentro de un imán o en la superficie de un imán, y se ve afectado por otros objetos externos, también va a haber 4 líneas de inducción de atracción o de repulsión. La tercera ecuación es prácticamente la ley de Ampere, y la cuarta ecuación es la ley de Faraday, ¿sí? Prácticamente él consolidó las teorías de estos autores. Por último, nos vamos a la semana número 24. Ya vimos las características más importantes de ondas electromagnéticas, donde Maxwell se dio cuenta de que la luz era una onda electromagnética al experimentar todos los fenómenos de Ampere y de Faraday, ¿sí? Estableció unas características principales que tenían estas ondas, y se decía que esta velocidad de onda C siempre iba a ser igual a la velocidad iba a ser igual a la proporcionalidad entre el campo eléctrico dividido por el campo magnético, y que esta velocidad siempre iba a ser a la raíz de la frecuencia dividido por la permeabilidad que tenga esta onda. Dentro de las características teníamos lo que era el ciclo, que se le llamaba también fase, y era básicamente lo que era un movimiento ordenado por la onda. Teníamos lo que era el periodo, que era el tiempo transcurrido durante la realización del ciclo. Teníamos la propiedad que era las crestas, que son los puntos más altos que teníamos en la onda, y los valles vuelta, que son los puntos más bajos que había en esta onda. Teníamos otra propiedad, la frecuencia, que era el número de ciclos realizados en cada unidad de tiempo, y que la frecuencia siempre iba a ser inversa al periodo. Teníamos lo que era la longitud de onda, que no era otra cosa la distancia medida desde donde inició la onda y donde terminaba la onda. Y por último, la velocidad de onda, que era la velocidad con que se propagaba esta onda, que siempre iba a ser igual a la longitud de onda por el periodo de tiempo que se demore. Para esta semana 24 tampoco tuvimos que hacer ninguna actividad, dedujimos algunas ecuaciones, pero
lo que nos avanzó y que avanzamos en este periodo electivo era comprender los conceptos asociados a las características principales de una onda electromagnética. Entonces, ya les he hecho el resumen de todas las tutorías del segundo quimestre y las actividades para que puedan esta semana retroalimentar y organizar sus portafolios para que realicen su presentación, ya que tenemos el plazo para poder establecer los promedios para ver quiénes hacen o no hacen los trabajos de grado. De mi parte, yo les agradezco mucho por participar. Les recuerdo que nunca es tarde, que es una educación de adultos y que hemos hecho una educación online. Les deseo de mi parte que tengan una feliz Navidad, un bonito, próspero año nuevo, y que por favor no se mediden las medidas de prevención, el uso del gel, el alcohol, la mascarilla, el distanciamiento, y tratar de evitar al máximo de visitar a los familiares, si no más vale de preservar estando en un contexto de encierro para preservar un poco la salud y poner mucha fe que ya esto va a pasar. De mi parte, muchas gracias y pasen bonito. Muchas gracias.